Hola queridos amigos, ¿qué tal? Espero como siempre que estén disfrutando de buena salud, de paz, prosperidad y muchas bendiciones. Hoy es día 10 de septiembre, yo les traigo un tema que es un tema muy interesante, pues tiene mucha intriga, tiene muchas dudas, hay muchas sospechas en torno a esto. Es un suceso que provocó una gran conmoción en el pueblo de Cuba. Ocurrió durante la República, o sea, en el año 1949, durante la presidencia de Carlos Prío Socarrás. Y este hecho concretamente es muy conocido sobre todo por una fotografía, que es una de las fotografías más icónicas de la historia de la República. Y pues, como decía, fue un suceso, un escándalo en toda regla. Yo me refiero a la profanación de la estatua de José Martí por un grupo de marineros norteamericanos. Esto ocurrió el 11 de marzo de 1949. Una escuadra de naval de los Estados Unidos que estaba anclada en el puerto de La Habana, pues de visita, estaba compuesta por el portaaviones Palau y otros 4 o 5 buques más. Y entonces, por supuesto, estos marineros recibieron la mayoría permisos para desembarcar y para, bueno, pues disfrutar de lo que ofrecía La Habana de aquel entonces, que el régimen castrista siempre se empeña en hacernos ver exclusivamente La Habana como un lugar en una crisis total, en una depauperación constante y llena, y que era el burdel de los Estados Unidos. Y esto es una cosa muy discutible. En La Habana, como en todas las demás ciudades de esa época, había de todo. Había cines, había bares, había restaurantes, había muchos lugares de esparcimiento, había lugares de juego, había por supuesto prostíbulos y había prostitutas. Pero de ahí a afirmar que la Habana era el burdel de los Estados Unidos, bueno, ya ahí hay un trecho muy largo. Este hecho, con esa fotografía tan impactante, que fueron varias fotografías, tienen toda una historia detrás, por supuesto. Pero toda historia tiene siempre versiones, depende de quién la cuente. Y yo voy a referirme en esta oportunidad a 3 versiones principales que son las más fiables, porque son incluso enunciadas por personas también que han hecho una investigación seria de este tema. Y bueno, no los voy a cansar más y vamos a seguir. El hecho como tal, como ocurrió, así en crudo, sin dar las versiones todavía, fue que estos marineros norteamericanos se emborracharon, pasaron por el Parque Central, vieron la estatua de José Martí y decidieron treparse en la estatua de José Martí. Uno de ellos tan borracho que incluso llegó hasta los hombros de la estatua y desde ahí empezó a orinar hacia abajo. El pueblo que estaba ahí, la gente que eran habituales del parque, personas que estaban, bueno, pues inmediatamente les comenzaron a insultar, a pedirles que bajaran, a tirarles botellas, a lanzarles cosas y amenazaban hasta con lincharlos ya. Porque una cosa tenemos los cubanos y es que no hay quien nos toque la figura de Martí. Tenemos una devoción especial por la figura de José Martí. Que es una cosa que quizás es lo más probable que estos marineros ni tuvieran idea ni de quién era Martí. Y bueno, el altercado fue tan fuerte, fue una cosa tan violenta que tuvo que intervenir la policía inmediatamente, disparar al aire incluso y darle toletazos a unas cuantas gente. Todo este escándalo, bueno, hizo por supuesto que se llevaran presos a estos marineros, que el agregado naval de los Estados Unidos, de la embajada, tuviera que presentarse en la estación de policía a poderlos sacar de ahí y a prometer que iban a ser juzgados, que iban a ser castigados por lo que habían hecho. Bueno, en realidad uno de ellos, el que trepó más arriba, fue el que recibió 15 días de internamiento en el buque. O sea que no fue un castigo muy ejemplarizante, que digamos. Y bueno, pues esto enseguida se hizo un eco tremendo, sobre todo el primer periódico que publicó estas fotografías
fue el periódico Alerta. Era un periódico con un dueño de más que dudosa reputación, después vamos a hablar de este personaje, y los otros que fueron campeones en la publicación de esto y que más hablaron de esto y que compararon incluso este suceso con el Holocausto, fue el periódico Hoy, el periódico de los comunistas. Pero bueno, vamos a ver todas las versiones que se han hecho en torno a este tema. Voy a ver primero la versión del periódico Granma. La versión del periódico Granma, una de las más recientes que hicieron sobre este tema, donde ellos sostienen que estos marineros estaban completamente borrachos, que se fueron al Parque Central donde empezaron a hacer payasadas y acrobacias y decidieron subirse a la estatua de José Martí y bueno, pues orinar en la estatua y hacer no sé cuántos albergues, y que entonces el pueblo salió a enfrentarse con ellos y que los alumnos de una escuela normal que estaba enfrente al lugar fueron inmediatamente también a responder, agredir a estos marineros también, ¿no? Por lo que habían hecho. O sea, entonces el periódico Granma, como ustedes saben, que ellos publicaron una vez un editorial que decía Granma nunca miente, pero que lamentablemente nosotros conocemos perfectamente que es posiblemente el que siempre miente. Tenemos todo el derecho del mundo a dudar de la veracidad y de la exactitud de este artículo, de esta versión de Granma. Según la versión de Granma, este fotógrafo, que nunca se publicó su nombre, nunca se supo nada de él, porque incluso de las otras personas que han investigado estos sucesos, nunca pudieron dar durante años, incluso durante aquella época, nunca pudieron dar con el nombre de este misterioso fotógrafo que tuvo esa oportunidad increíble de contar con la película perfecta y con la cámara en ese momento, y de que saliera una foto tan perfecta a las 9 de la noche. Y entonces el Granma insiste en que era un fotógrafo, un muerto de hambre, así más o menos lo describe, un tal Fernando Chaviano, que se dedicaba a hacer fotografías para ganarse la vida en los alrededores del Parque Central, y que él en ese momento vio lo que estaban haciendo los marineros y tomó las dos últimas planchas que le quedaban con una cámara de cajón. Y bueno, pues ese es en cuanto al fotógrafo. Y dicen que otro fotógrafo, que era el del periódico Alerta precisamente, un tal Isaac Astudillo, le ofreció 50 pesos a Fernando Chaviano por los negativos. O sea que él supuestamente, esto está muy sospechoso, porque supuestamente el señor Astudillo, que era fotógrafo de un periódico, sale a enterarse de lo que había pasado, se entera, no se sabe cómo, de que había un fotógrafo, se entera también misteriosamente quién era el fotógrafo, y se entera más misteriosamente aún dónde vivía el supuesto fotógrafo, el tal Fernando Chaviano, y va a buscarlo y le ofrece 50 pesos por los negativos. Y por supuesto Granma sigue abundando sobre toda esta cosa de que el burdel de los Estados Unidos, de que el servilismo del gobierno con los Estados Unidos, que los americanos malos, bueno, lo de siempre, lo que estamos acostumbrados. Esta es la versión de Granma, que ellos quisieron hacerla muy detallada incluso, pero suena a falsete. Y bueno, pues tenemos una investigación que hizo, y yo la que es una investigación muy interesante, que yo se las voy a someter aquí. Bueno, vamos a pasar ahora al resto de las versiones, y ustedes a ver si coinciden conmigo en la que yo pienso que es la más aceptada
o de las dos versiones, ¿con qué se van a quedar ustedes? Porque yo obviamente la de Granma no confío para nada. Y no porque sea Granma y yo sea opositor al castrismo. No, no, es porque realmente Granma dista mucho de decir la verdad. Y este es un hecho del cual el castrismo se ha aprovechado, pero harto, durante muchísimos años para atacar sobre todo a los Estados Unidos. Y para sembrar ese sentimiento de odio hacia los Estados Unidos. Entonces, hace unos pocos años, un periodista de la revista cubana Espacio Laical, Jorge Domingo Cuadrielo, él hace una investigación bastante exhaustiva sobre todo este asunto de la profanación de la estatua. Y entonces, cuando él hace esta investigación, hay cosas que no le pueden pasar por alto. Que una es, por ejemplo, es los detalles más que sospechosos de que, según él, en una época en que hacer una fotografía y mucho más nocturna, o sea, de noche, con las condiciones que eso requiere, no era fácil, nada fácil, ni muy accesible. O sea, hacer una fotografía como esa, y que es muy casual la presencia de ese fotógrafo precisamente en ese mismo instante y que hiciera esa fotografía. Y además está el hecho de que la indignación popular que aquello causó fue tan instantáneo, aquello fue tan momento que era muy difícil que alguien hubiera tenido tiempo de hacer esa foto tan bien hecha, y que no se hubiera indignado, porque un fotógrafo cubano que ve que están haciendo eso, lo que más le da es por tirarle la cámara por la cabeza al marinero, no por estar buscando un ángulo para hacer la foto ni para ese tipo de cosas. Pero esto no acaba ahí. Todos los que recuerden o alguna vez vieron la famosa revista, una revista maravillosa que había en Cuba, la revista Carteles, pues la revista Carteles esa noche entrevistó a varias gente, varios testigos que se encontraban ahí en el Parque Central, sobre todo de las gentes habituales que estaban ahí. Y algunos testigos dicen que había dos fotógrafos, no uno, que habían llegado junto con los marineros y que en cuanto llegaron al monumento, los marineros comenzaron a escalar la estatua. Y que los fotógrafos comenzaron entonces a hacer las fotos. Y que desaparecieron, que en cuanto se formó el escándalo y empezaron los ánimos a caldear y todo eso, los fotógrafos misteriosos estos desaparecieron. Incluso uno de los testigos dice que él vio cuando uno de los fotógrafos le indicaba al marinero, al que estaba subiendo, le indicaba así, le hacía así con las manos, con las palmas hacia arriba, que subiera más, y seguía entonces con la fotografía. Y estos testimonios que fueron cayendo en el olvido, y por supuesto que en la Cuba castrista jamás se va a hablar de estos testimonios, fueron los que hicieron hacer también muchas sospechas sobre que esto pudo haber sido una cosa más bien provocada. Y esta reacción del periódico Hoy de compararlo con el Holocausto fue más que exagerada. Y no olvidemos que estábamos en la época de los comienzos de la Guerra Fría, que los comunistas, tanto cubanos del lugar que fuera, eran capaces de cualquier cosa con tal de desprestigiar a los Estados Unidos. Y por otra parte, como yo decía, el periódico Alerta fue el que sacó la primicia de esta fotografía, y que el público vio por primera vez, y fue esa misma noche. Todo fue con una urgencia tremenda, una cosa extremadamente sospechosa. Ahora, ¿qué pasaba con este periódico Alerta? Este periódico Alerta hacía 2 meses nada más estaba en la bancarrota. Era un periódico que estaba en mala situación, y lo compra, entonces lo adquiere un señor que era un politiquero de la peor especie, un periodista, pero un politiquero de la peor especie, y político también, por supuesto, que tenía una fama pero espantosa, y él adquiere este periódico, y en ese momento él está haciendo todo lo posible
por hacer que ese periódico se convirtiera en uno de los de mayor circulación. Y conociendo la poca, o sea, la poca moral de este hombre, pues no era de extrañar que hubiera publicado cualquier cosa, porque este hombre llegó incluso al extremo, años antes había llegado al extremo, muchos años antes, cuando era un joven, de publicar un artículo donde decía que 10 blancos cubanos habían asesinado a Antonio Maceo. Y esto lo hizo, parece que para granjearse el favor del voto mulato y el voto negro. Y entonces él escribió esta barbaridad de que 10 cubanos blancos habían asesinado a Maceo y que esos cubanos blancos vivían aún en aquella época, que estamos hablando de la década del... eso sería por el año 16-17, y que esos cubanos aún vivían como príncipes, a pesar de haber matado a Maceo. Una cosa que fue una cosa totalmente inescrupulosa, hacer, darle sentar por escrito un rumor como ese, surgido de una mente muy, muy enferma, me pienso. Y volviendo al tema del fotógrafo, este fotógrafo que hizo este supuesto fotógrafo, era tan misterioso, fue tan misterioso que nadie podía dar con él. Incluso esta investigación que hizo el periodista de Espacio Laical de Cuadrielo, a pesar de lo exhaustiva que fue, de todo lo que pudo consultar, nunca encontró el nombre del fotógrafo misterioso. Y surgieron muchas sospechas en ese momento de que la gente del Partido Comunista habían estado implicados en este problema. Y bueno, no es de extrañar, porque Ramón Vasconcelos, que era el dueño de Alerta, que era este periódico, a pesar de no ser comunista, era una persona capaz de llegar a un pacto con cualquiera con tal de hacer dinero. Pero además otra cosa también que resulta muy difícil también de creer es que un fotógrafo muerto de hambre, como dice Granma, que vivía en un cuarto mísero que se estaba cayendo, no haya aprovechado la increíble ventaja que representaban estas fotografías para su propia suerte, su propio futuro, porque unas fotos como esta, que son pan caliente, eso se vende a un periódico por mucho más dinero que 50 pesos en ese momento. Y no solo eso, esas fotos podían ser el impulsor de la carrera de alguien que había venido a menos, que estaba tratando de sobresalir y que estaba incluso hasta pasando hambre, como se decía aquí en el artículo de Granma. O sea que un fotógrafo que hubiera sido capaz de dejar pasar una oportunidad como esa, es una cosa sumamente sospechosa, sumamente anormal. Y bueno, esto es, por supuesto, Cuadrielo, él es periodista de Espacio Laical. Espacio Laical es una revista que está en Cuba, y él no pudo directamente señalar a los comunistas como responsables de esto, no quiso meterse en eso, porque Espacio Laical, bueno, el castrismo la cierra. Si se ponen a escribir mucho de lo que el castrismo no quiere, la cierra. Y pues esto es lo que él pudo investigar. Ahora vamos a ver la versión que a mi entender es la más digna de crédito. Que esta versión no es de cualquiera. Este fue un estudio, una investigación que hizo uno de los periodistas más notables de la historia de Cuba, que fue Pepín Guerra Alemán. Pepín Guerra Alemán publicó un libro fabuloso que se llama Cuba Infinita, que son las imágenes más icónicas, más famosas de la historia de la República. Yo no sé si se podrá adquirir el libro, tengo que buscar a ver si tiene alguna edición reciente o algo. Y Pepín fue un periodista extraordinario, y él estuvo presente con el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la ocupación de Japón, estuvo posteriormente en la guerra de Vietnam también. Entrevistó a Fidel Castro a fines de la década de los 60, entrevistó al Che Guevara, creo, también en una ocasión, y él fundó un espacio que se llamó Cine Periódico. O sea que Pepín era un periodista tremendo, ¿no? Un periodista de alto quilate. Y precisamente cuando Pepín Guerra empieza a hacer
estas investigaciones sobre este suceso, él, por supuesto que fue mucho tiempo antes, él le llama la atención este asunto, que precisamente el fotógrafo que capta la imagen en medio de la noche, una imagen que es difícil de captar en medio de la noche, que supuestamente según Granma, un fotógrafo con una cámara de cajón de esta ambulante de taparse la cabeza pudo hacer esas fotos tan bien hechas. Pero bueno, entonces a Pepín le extraña este hecho de que una fotografía que así con esa calidad pueda ser hecha de esa manera en medio de la noche y que además no se haya sabido quién es, porque es lo que yo les explicaba, es una fotografía que es de puntería, es una fotografía que le puede resolver la vida al que la hizo. Y elevar la fama, ¿no? La fama, imagínate, te hace famoso de la noche a la mañana con una foto de esa. Y que pese a eso jamás su nombre se conoció. Y entonces yo contrasto mucho la opinión de esta investigación de Pepín Guerra con la de Granma, con lo que publica Granma, que saca el nombre del fotógrafo y todo y le pone al pie de foto fotografía Fernando Chaviano. ¿Cómo es que Granma ahora, a 60 años, no 60 años, perdón, a tantos años de aquel suceso que fue en el 49, ¿cómo es posible que Granma sepa el nombre del fotógrafo y sepa toda esa especie de detalles que dan? Si una persona que estuvo más cerca de esa época, que investigó, y no solo él, hubo otros que también investigaron, se esforzaron a tratar de conocer quién hizo la fotografía, porque es una fotografía importantísima, y nadie pudo saber nunca quién era el fotógrafo, y que de repente Granma se aparezca con que era un tal Fernando Chaviano, un fotógrafo callejero. Y pues hay un suceso que ocurrió, que es una cosa que es lo que la mayoría de nosotros no sabíamos. Hubo un suceso que ocurrió en 1935, que cuando esto era la época que estaba el triunvirato de Mendieta, Caffrey y Batista, creo si no me equivoco, y bueno, era cuando la época de Mendieta, y Batista era el hombre fuerte, el del ejército. Y los comunistas en Cuba deciden hacer una protesta, no estoy bien claro de por qué, una de estas protestas callejeras, y uno de ellos, que eso me tocó a mí la memoria enseguida, un joven de origen ruso, se dice, judío, un tal Moisés Raigorodsky, que llegó a Cuba desde Rusia, porque su familia parece que iba rumbo a la emigración en Estados Unidos, y en el tránsito primero por Cuba, se quedaron pues en La Habana. Y él llegó a Cuba en el año 23. Y era, bueno, poco a poco se fue convirtiendo en un agitador profesional de la Juventud Comunista y posteriormente del Partido Comunista. Y llegó a ser una figura relativamente conocida dentro de toda esta insurrección y toda esta rebelión de los comunistas y toda esta cosa. E incluso se dice que en su casa había hasta una imprenta que estaba ahí en la calle Acosta, número 82. Y bueno, por supuesto, las pocas versiones oficialistas que hay de la vida de este señor hablan maravillas de él, por supuesto. Las páginas castristas hablan de él maravillas, que era un revolucionario firme, que dice yo, indomable, etcétera, etcétera. Y bueno, a él, en una protesta que se hizo contra Mendieta, a él se le ocurre, pues ya después, ya había estado preso incluso, a este muchacho se le ocurre la genial idea de subirse en la estatua de Martí, en esta misma estatua de José Martí, y colocarle una venda negra, parece que como protesta, como símbolo de que Martí no viera tanta infamia, no sé qué. Y según las versiones castristas, es Mendieta el que ordena que a raíz de esto, ¿no?, que se le colmó la paciencia y ordena matarlo. Pero la realidad es que la gente del pueblo que estaba ahí, no, a los cubanos, como ya he dicho, no nos hace ninguna gracia que se esté utilizando la figura de Martí, ni poniéndole cosas, ni toqueteándolo. Y bueno, pues la gente prácticamente quiso lincharlo, y los comunistas que estaban allí
pues lo protegieron más o menos y le facilitaron que se fuera huyendo hasta que llegara a su casa ahí en la calle Acosta. Esa es la realidad de lo que pasó en ese momento. Y bueno, son tales las casualidades de la vida que me vino enseguida a la memoria porque yo le di clases a un descendiente de este señor Raigorowski, presumiblemente no sé si es el nieto, a jugar por la edad, debería ser el nieto de Raigorowski o un descendiente. Y yo le di clases a él hace ya más de 20 años, de modo que ya debe ser un hombre de 30 y tantos años ya. Y bueno, son las casualidades de la vida, ¿no? Eh, y bueno, pues, ¿qué pasó con este caso? O esto, fíjense, fue en el 35, o sea que no es la primera profanación que sufría esta estatua. Los comunistas entonces, ¿qué constatan con esto? Que la figura de José Martí era intocable, eso es lo que ellos constatan. Y yo creo que guardaron buena cuenta de ese asunto. Y bueno, sigue Pepín hablando en su versión, ¿no? De que según él y según otras personas que también concuerdan con él, esta profanación de la estatua de Martí por los marineros fue un montaje del Partido Comunista. Y el origen fue no solo este caso, solo de Raigorowski que les expliqué, sino que en los carnavales de 1948, o sea, un año antes de la profanación de la estatua, habían habido disfraces, ¿no? Y mascarones de aquellos que se hacían, muñecones de aquellos imitando a Stalin, como caretones de Stalin y cosas de aquella y de los dirigentes rusos. Y parece que al embajador soviético, que cuando la Unión Soviética tenía embajada en Cuba, no le gustó, no le hizo ninguna gracia y protestó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo una nota de protesta y el Partido Comunista, por supuesto, se hizo eco de esa protesta. Pero el gobierno de Cuba en ese momento, pues no solo no le dio satisfacción al embajador soviético, porque bueno, es un acto de soberanía, es un acto de libertad de expresión, ponerse el mascarón de Stalin, y no solo no atendió el reclamo del embajador de la Unión Soviética, sino que le dio instrucciones a uno de sus funcionarios en Naciones Unidas, Inocente Álvarez, para que condenara al régimen de la Unión Soviética y al comunismo en general. Y esta entonces fue lo que provocó la reacción del Partido Comunista en Cuba, que por supuesto son perros que obedecen al amo soviético, y entonces ellos planificaron este suceso, este episodio. Y entonces fue como una especie de venganza por esta afrenta a su líder amado Stalin, y además como un objetivo doble, o sea, era una doble ganancia, desacreditar a los Estados Unidos de América. Y entonces se dice que no les fue nada difícil encontrar los marineros borrachos que estaban de visita. Se dice que unos dicen que les pagaron, otros dicen que no, que hicieron amistad con ellos primero, pero otros dicen que sí que les pagaron para que se subieran al monumento de José Martí. Bueno, ya todos saben lo que ocurrió, las disculpas del embajador, que el embajador puso una ofrenda floral al día siguiente y los mismos comunistas salieron a romperla. En fin, esto fue una conmoción total. Y yo reitero que todas estas cosas tan sospechosas empiezan a tomar forma con esta última versión. Porque además no solo sabemos que los comunistas en Cuba actuaron en la sombra con un oportunismo tremendo todo el tiempo, sino que eran capaces de cualquier cosa. Y bueno, esto es el tema que yo les traía. Hay una versión también, hay otra versión que a mí no me parece, no sé, yo les voy a exponer por encima, no me parece que sea muy certera, que acusa directamente a Fidel Castro, a Alfredo Guevara
y a Baudilio Castellanos, que dicen que era un trío inseparable en la universidad. Entonces dice que ellos tres, sobre todo Alfredo Guevara fue el de la idea, y que Fidel Castro lo apoyó y Baudilio Castellanos también. Y que entonces la idea era, dice que Fidel fue el que contrató a este Fernando Xaviano, a este fotógrafo callejero, para que hiciera la fotografía, que lo tuvo esperando 2 noches, lo hizo esperar el 10 y el 11 finalmente pudieron hacer la fotografía, y que entonces después iban a llevársela directamente al periódico Hoy. Pero el mismo Fidel dijo que no, que al periódico Hoy no, porque era el periódico de los comunistas, y entonces eso iba a señalarlos más, ¿no? Pero bueno, yo no creo en esta, no creo mucho en esta versión, no me convence mucho, aunque bueno, Fidel Castro y toda la clase eran capaces de eso y de cosas mucho peores. Pero bueno, yo me inclino más por la versión de Pepín Guerra Alemán, porque es la persona que más cerca vivió el suceso, que más investigación hizo y que por supuesto que investigó con más profundidad, sin quitar mérito a la investigación de Quadrielo. Lo que pasa es que la investigación de Quadrielo fue hecha más reciente ahora, fue sobre el 2015-2016, y con las limitaciones que él no puede publicar por estar la revista Espacio Laical en Cuba. Así que yo me inclino más por la versión de Pepín Guerra Alemán, del montaje del Partido Comunista. Así que bueno, esto es lo que yo les tenía, que espero que les haya gustado esta narración, y que bueno, ustedes decidirán con cuál versión se queda, si con la de Granma, con la de Pepín Guerra Alemán, o con la otra, que bueno, que es más o menos muy parecida a la de Pepín Guerra, de Quadrielo. Y entonces bueno, ya, incluso algunos de ustedes también se quedarán con la versión de que Fidel Castro fue el que lo hizo, no lo dudo. Así que bueno, les deseo que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, y bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere, el próximo sábado en directa, como siempre, a las 6 de la tarde hora de Cuba, y vamos a comentar el tema de este vídeo pasado que hice sobre la intromisión de los cubanos en Chile, de Fidel Castro en Chile, y posiblemente hablemos un poco entonces de este otro vídeo también, del asunto este de la estatua de José Martí. Bueno, sin más, los dejo, hasta pronto, chao, un abrazo.